Wow, qué linda la presencia del Señor y qué difícil a veces es tener que hacer una transición. Qué lindo, qué buenos los momentos. Gracias, Señor. ¿Cómo están? ¿Estamos bien? Me encanta la serie en la que estamos. Y el mensaje de hoy es distinto quizás a cómo estoy acostumbrado a predicar, pero creo que es súper necesario. Es un poco histórico, un poco de repasar los inicios de la iglesia, pero dicen que a veces para entender el presente hay que conocer la historia, hay que conocer el pasado, y creo que es muy bueno poder ver cómo nació la iglesia, cuál es nuestro ADN espiritual, cómo es que el cristianismo avanzó, se forjó, tuvo esto de resistir, y me encanta el concepto que estamos empezando en esta nueva serie que se llama antifrágil. No sé si escucharon sobre esto, si estuvieron la semana anterior un poquito, lo explicamos, lo compartimos, pero básicamente es esta capacidad de frente al golpe, frente a la adversidad, no solamente resistir o ser resiliente y volver a levantarse después de haber sufrido presión, sino que después de eso crece, se expande, se fortalece. Y esto se conoce como antifrágil, cuando algo lo estresan, lo aprietan, lo golpean, lo llevan a un momento de sufrimiento, no solamente resiste, sino que crece. Y esto es una característica que vemos en la iglesia. La iglesia cuando más crece es cuando más injusticias vivió, cuando más persecución vivió, cuando más era resistida. Inclusive hoy, la iglesia que más está creciendo es la iglesia perseguida. Quizás nosotros estamos acá súper cómodos, no podemos hablar con libertad y nadie va a venir a patear la puerta, a meternos presos o a matarnos. Pero la realidad de muchos hermanos actualmente es esa. Y en esos lugares la iglesia está creciendo a niveles increíbles. Y está bueno que podamos recordar esto. Y el título de hoy es ¿de dónde venimos? Y está bueno que podamos empezar a, si lo conocías, profundizar un poquito más, si no, interiorizarte, y es creo que súper necesario entender cómo la iglesia nació. Hoy voy a traer una historia de alguien que no está en la Biblia, uno de los primeros cristianos. Obviamente era de la iglesia católica porque todavía no había sido reformada, y es la historia de Policarpo, un hombre, un hermano que fue mártir, y no fue el primero, pero sí fue con el que su martirio, su muerte, su vida entregada a Jesús, con él se terminó la persecución de ese tiempo de la iglesia. Digo, él entregando su vida hasta como una ofrenda y siguiendo los pasos de Jesús. Y para él era una honra seguir a Jesús también en sus sufrimientos, también en sus padecimientos. Y yo no estoy diciendo, quizás ninguno de nosotros sea mártir, quizás ninguno de nosotros vaya preso por predicar la palabra, pero sí, el llamado del cristianismo es a dar nuestras vidas. Y que hoy pueda decir, yo quiero darle mi vida a Jesús. No solamente en la oración que hacemos para recibirlo y decimos, Señor, mi vida es tuya, sino que ese es un nuevo nacimiento, pero ahora mi vida es de Él. Y todo lo que hago, todo lo que soy, todo lo que represento, tiene que servir a ese plan. Es un regalo que nos dio. No nos está demandando, ahora tienen que hacerlo. Pero qué lindo es ver ejemplos de dónde venimos. Gente que dio su vida con un amor, con una entrega, con una pasión. Y yo creo que la iglesia fue perfeccionada en estos
2000 años de historia. Fue perfeccionada. Y hoy podemos ver una iglesia mucho más, con mucha mayor claridad sobre el Señor. En este tiempo había muchísima confusión todavía de cuestiones bíblicas y espirituales. Y creo que avanzamos un montón. Decía, en conocimiento del Señor, en teología, en verdades. Pero no sé si podemos decir lo mismo en cuanto a carácter, y en cuanto a compromiso, y en cuanto a determinación. Y el desafío es poder ver de dónde venimos, poder tomar estos ejemplos y que el Señor nos hable en qué áreas de nuestras vidas. Sí, che, no le estoy dando mi vida al Señor. Y lejos de traer culpa es traer el poder del Espíritu Santo. No lo podemos hacer con nuestras fuerzas. Ahora les voy a contar un poco de los que quisieron hacerlo con sus fuerzas y cómo esto termina siendo contraproducente. Y el libro de esta carta empieza diciendo: hermanos, os escribo lo que sucedió a los mártires y al bienaventurado Policarpo, el cual, como si estampase un sello por medio de su martirio, puso fin a la persecución. En este momento lo estaban persiguiendo, ya se había cambiado de casa, se había cambiado de ciudades. En un momento llegan a su casa y baja. ¿Cómo voy a resistir? Baja, les pide que le den un tiempo para orar. Se pone a orar, él ya sabía cuál iba a ser su futuro, y hay una comparación constante con Cristo. Pero no desde un lugar de competencia, sino desde un lugar de él quería seguir los pasos de su maestro, de su rey. Y cuando le vienen a buscar y lo apresan y lo llevan al procónsul, a la persona de la autoridad de ese momento, le dan la oportunidad de que él niegue al Señor. Que diga: viva el César, mueran los ateos, decían en esa época, y podía quedarse con su vida. Y cuando le dan esta oportunidad, mirá lo que él dice: 86 años le llevo sirviendo y nada malo me ha hecho. ¿Cómo podría maldecir o blasfemar a mi rey que me ha salvado? O a mi rey y mi salvador. Un viejito, imagínatelo, 86 años. Lo que se escribe de él es que su rostro lleno de alegría, lleno de gracia, se podía ver una fe, una espiritualidad, que los que lo rodeaban podían ver la presencia de Dios en él, y esta determinación. Es decir, este momento va a ser un rato. Él termina muriendo prendido a fuego. Y cuando hablaba de este fuego dice: 1 hora de fuego. Y hablando sobre un fuego eterno. Y este procónsul que les contaba le dice: tengo fieras a las que te voy a arrojar si no cambias de opinión. Pero él le contestó: llamalas, porque nosotros no estamos dispuestos a cambiar de lo bueno a lo malo. Lo hermoso es cambiar la intransigencia a la justicia, o la terquedad, la obstinación a la justicia. Si hay algo que vamos a cambiar, es lo que está en contra a la justicia de Dios. No vamos a cambiar lo bueno a lo malo. Y volvió a decirle: si desprecias a las fieras, te haré consumir por el fuego, como no cambies de parecer. Y él le dijo: amenazas con un fuego que se consume en 1 hora y se apaga al poco tiempo. Ahora bien, desconoces el fuego venidero, el castigo eterno reservado a los impíos. Acá se puso un poco más fuerte el tema. No quieren ir allá, pero justo esta parte no es para niños. Esta prédica es la menos apta para todo público. Y en un momento proponen clavarlo. Y él dice: no es necesario. El Espíritu Santo me va a sostener en este momento. Y le atan las manos y lo prenden fuego. Y cuando lo prenden fuego, dice que se crea como una bóveda. Y él
toma forma como de una vela. ¿Vieron las velas? Y ellos esperaban ver la piel derritiéndose y carbonizándose, pero lo que veían era más similar al pan cuando empieza a tostarse y a brillar, o la imagen que veían era como de oro, y no solamente lo que veían, sino que también se sentía un aroma hermoso, un perfume rico. Hoy cuando cantamos, sube incienso, su vida estaba haciendo una ofrenda al Señor, y no se moría. No murió prendido fuego, lo atravesaron con un cuchillo, lo acuchillaron. Algo espiritual. Y el miedo de los líderes religiosos, políticos de esa época era: ahora van a cambiar a Jesús por él. Y mirá lo que decían los seguidores. Ignoraban que nosotros nunca podremos abandonar a Cristo, que padeció por la salvación de todos los que se salvan en el mundo. El inocente por los pecadores. Ni siquiera adorar a otro, pues a Él lo adoramos como Hijo de Dios. Pero a los mártires los amamos como merecen, como a discípulos e imitadores del Señor, a causa de su insuperable amor a su propio Rey y Maestro. Ojalá lleguésemos nosotros a ser sus compañeros y codiscípulos. Ellos estaban seguros de quién era Cristo para ellos. Por más que haya gente que siga el mismo camino, que dé su vida, tenían un solo Salvador y no se iban a inclinar a otro buen hombre. Si así lo amamos, lo honramos, su vida es un ejemplo para nosotros, pero nosotros tenemos nuestro Rey, tenemos nuestro Salvador. Me encanta ver este comienzo de la iglesia y está bueno conocerlo, ver, valorarlo, porque a veces nos cerramos y decimos: no, eso era la iglesia católica. Era la única iglesia que había en ese tiempo, y tenemos un montón de gente que es un testimonio para nosotros, un ejemplo digno de imitar, digno de admirar, de honrar. No para idolatrarlos. Ahí nosotros, al único al que adoramos es al Señor. El único al que oramos es al Señor. El único intermediario es Jesús. Pero no por eso dejar de valorar, de reconocer, de amar la vida de personas que se entregaron por el Señor, que dieron su vida. Quizás sin tener toda la claridad, quizás sin tener todo el conocimiento, pero vidas que estaban dispuestas a decir: el Señor me perdonó, el Señor me amó, el Señor me rescató, Él es mi Rey en 86 años. Nunca vi nada malo de Él. Mi vida es un testimonio de la fidelidad de Dios, podemos agregar. Y me encanta saber que ese fue el comienzo de la iglesia. No simplemente resistir, sino fortalecerse en medio de las dificultades, en medio de las adversidades. Y lo primero que quiero hablar es el poder de la iglesia. Mateo 16, 18 dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estas son palabras de Jesús que se siguen cumpliendo hoy. Jesús está edificando su iglesia. Jesús sigue edificando su iglesia. Nosotros somos esas piedras vivas que la construyen. Nosotros somos parte de eso que el Señor está construyendo, que el Señor está edificando, que el Señor está santificando, que el Señor sigue perfeccionando. Pero que puedas ver que esta promesa es una realidad para tu vida. Es decir, el fuego de este mundo no me va a conquistar, no va a prevalecer contra mí. Lo que quiere venir a destruirme, el Señor me va a fortalecer. Me va a fortalecer. Lo que quiere venir a sacarme del camino, lo que quiere venir a alejarme del Señor, no va a lograrlo, porque el Espíritu Santo está dentro mío. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en cada uno de sus hijos, levantándolo, sosteniéndolo, haciendo esta presión interna, espiritual, que es mucho más fuerte que la presión externa que quiere venir a estresarnos, a angustiarnos, a apretarnos, a aplastarnos. Segunda de Corintios 4, del 8 al 9 dice: aunque atribulados en todo, mas no
angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. La NTV, el mismo versículo, dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Y esto creo que tenemos que verlo, porque a veces hay un pensamiento de que si nos pasan cosas malas, Dios se olvidó de nosotros. Si nos pasan cosas malas es porque nosotros estamos fallando en nuestra fe, en nuestra búsqueda, en nuestra parte. O nos ponemos en este lugar de víctima de Dios, te olvidaste de mí, fallaste, no cumpliste tus promesas. Y tenemos que saber que en el mundo vamos a tener problemas. La promesa es que estas situaciones no van a prevalecer contra la iglesia, no van a reinar contra la iglesia, no van a tener el triunfo sobre la iglesia, pero muchas veces quizás te vas a encontrar derribado, muchas veces te vas a encontrar perseguido, muchas veces te vas a encontrar en apuros, muchas veces te vas a encontrar sacudido, atribulado, pero el Señor está con vos. Él prometió estar con vos. Él prometió poner de su espíritu, no un espíritu inferior o similar o parecido, el mismo. El Espíritu Santo está dentro tuyo. Amén. Y empezar a creerlo. La sangre de Cristo limpia nuestros pecados. A veces nos equivocamos y pecamos o fallamos al Señor y decimos: bueno, me alejo. No, la sangre de Cristo limpió nuestros pecados para que podamos acercarnos a Él y no darle el triunfo a nuestro enemigo. Y decir: bueno, me equivoqué, me alejo. Me equivoqué, puedo acercarme nuevamente. El Señor te va a estar esperando con brazos abiertos. El Señor te ama. No digo que no vas a tener consecuencias de tus pecados, de los errores, de las malas decisiones. Seguramente que sí. Pero Dios te sigue amando. Y sus planes para tu vida siguen vigentes. Lo segundo punto, la iglesia en expansión, pero también el título puede ser la iglesia perseguida. Y vos decís: ¿cómo estas dos cosas pueden venir en el mismo combo? Pero fue así. La iglesia, cuando más crece, es cuando más perseguida es. Cuando más crece, es cuando más resistida es. La persecución en los primeros siglos fortaleció la fe de los cristianos. Para ellos era un honor seguir a Jesús también en los sufrimientos. Y no solamente recibir lo bueno, no solamente recibir las bendiciones. Si seguir a Cristo tiene una parte de sufrimiento, es un honor para nosotros. Nos alegramos de esta parte que nos toca de compartir con Cristo todo. No solamente lo bueno. Y esto lleva a la iglesia a expansión. Hechos 8, del 1 al 4. Empieza contando que Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Este sí fue el primer mártir, el primero que muere por ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, un seguidor de Jesús. Y ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas las partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto hombres como mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Me encanta que en un contexto horrible llevaban buenas noticias.
Podrían haber escapado y llegar como víctimas. En Jerusalén nos están matando, en Jerusalén nos están apresando, en Jerusalén nos están persiguiendo. Pobre de nosotros. Dice que no, iban y compartían buenas noticias, llevaban esperanza, contaban acerca de un rey que traía salvación, que traía libertad, que traía perdón de pecados, que traía su reino acá a la tierra. No se colocaban en una posición de pobre de nosotros lo que estamos sufriendo. Llevaban la buena noticia. Qué bueno es que esto nos sirva también de experiencia. Muchas veces nos quejamos. Y te lo digo personalmente, hablaba con un amigo, aceptó a Jesús hace muy poco. Estábamos trabajando, me cuento una situación, quiero empatizar y le cuento una amiga y me dice, hey, pero vos te quejas de lleno. O sea, que tenés razón. A veces nos quejamos tan fácil, por cuestiones tan chiquitas. Digo, de acá venimos, de hombres y mujeres que habían encontrado un tesoro y que estos sufrimientos no se comparaban con la eternidad que ahora los desbordaba, los llenaba, los había atravesado. Estaban llenos de esperanza, estaban llenos de pasión por Jesús. Y hoy sigue pasando. Leía que la iglesia de China calculan 100 millones de cristianos, donde está prohibido, donde desde el gobierno los persiguen, está prohibido, no se pueden congregar, es una iglesia clandestina, pero en porcentaje no están tan lejos de nosotros, son 1.500 millones y hay 100 millones. No son números a nivel porcentual muy similares a los de países libres. Y nosotros que podemos predicar, no predicamos. Y ellos que no pueden, van y predican y comparten, ponen en riesgo su vida, ponen en riesgo la vida de su familia. Y la iglesia sigue creciendo, sigue avanzando. Encontraron un tesoro, encontraron una salvación tan grande que están dispuestos a dar su vida. Como te decía, no podés laburar, podés estudiar, podés desarrollarte, podés tener éxito, pero el Señor dio su vida por nosotros, que nosotros podamos dar nuestras vidas por Él. En servicio, en amor, en honrarlo a Él, en ser obedientes. Capaz que no nos pida ninguno de nosotros dar nuestras vidas. Pero si hay algo que el Señor nos está pidiendo, y a veces como yo, nos quejamos de lleno, y Dios, yo te quiero servir, esta es tu iglesia. Un amigo hacía un chiste, había empezado a compartir un estudio bíblico que se llama Alfa, justo ahora estábamos hablando un poco sobre esto, y un grupo de conexión donde se empiezan a hacer preguntas y a profundizar sobre la fe y la vida de Jesús. Y cuando estaba dando esta capacitación, el líder tenía que poner algo para compartir una mesa, iban a ver un video, iban a luego charlar y la idea era compartir una comida. Y decía, ¿sabes lo que pasa? Es que un día voy a llegar al cielo y va a estar Pablo y van a estar todas las personas que dieron su vida por Jesús, que estuvieron en naufragio, que fueron presos. Y yo por lo menos le tengo que decir, y yo le compré unas papitas y una coca a los chicos que venían a estudiar la Biblia. Algo voy a tener que contar allá arriba. Algo tengo que dar. A veces nos quejamos de lleno. Pero que esto traiga esperanza, que esto traiga saber de dónde venimos. Y que nos inspire a alinearnos con lo que el Señor está construyendo, a usar los mejores materiales en esta construcción, a hacer vidas que le den honra al Señor. Es decir, superar lo que generaciones anteriores hicieron. Ser obedientes a lo que el Señor nos esté
viviendo a cada uno de nosotros. Estaba escuchando una canción de un artista que quizás no fue de los más populares, igual se llamaba Marcos, como casi todos los de los 90. ¿No? Todavía estaba lleno. Este era Marcos, pero era Vidal, era más poeta, era español, es español. Y tiene una canción que se llama Buscadme y viviréis. Y en un momento empieza a plantearle a Dios las injusticias. Dice, cada vez hay más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y que la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados. Y en parte era como, ¿dónde estás, Dios? ¿Qué onda? ¿Por qué está pasando todo esto? Y en un momento en la canción hace como el Señor le dice, bueno, ahora yo hablaré y tú me contestarás a mí. Y le empieza a preguntar, ¿dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? Los tres amigos de Daniel que estuvieron dispuestos a entrar al horno de fuego antes de arrodillarse a la estatua del rey de esa época. ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba cuando estaba prohibido otra adoración que no sea a Nabucodonosor, este rey que recién les decía? Él abría las ventanas de su habitación y oraba al Señor. ¿Dónde está ese Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está el niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Que estuvo dispuesta a que su vida corra riesgo y presentarle al pueblo al que ella representaba y pedir salvación y poner su vida en riesgo. Y de acá venimos. Esta no es la iglesia, pero son los hijos de Dios. Son las personas que dieron su vida para que hoy nosotros podamos disfrutar de esta vida eterna, de Jesús. Y la oración es para que podamos vernos parte de este cuerpo. Porque quizás vemos historias de hace miles de años, de hace cientos de años, pero en la actualidad sigue pasando. Nosotros en Argentina somos fruto de personas que estuvieron dispuestos a dejar su familia, sus ciudades, y venir acá como misioneros y dar su vida y predicar. Y está bueno que nosotros nos podamos ver parte de este cuerpo. Que la iglesia no es un lugar al donde venimos, sino que es lo que somos. Somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Cuando se habla de esta edificación, la Biblia nos presenta a cada uno de nosotros como piedras vivas, que la construimos, que la integramos, que la formamos. Este cuerpo que se fortalece en Cristo, sin importar las pruebas personales que cada uno de nosotros estemos pasando. Hay situaciones normales. Nosotros estamos por tener un tercer bebé. Dios nos va a dar la gracia y que Dios me libre de no usar a mis hijos de excusa. No pude ir por los nenes. No pude porque mi mujer está embarazada. Si un día los tengo que servir y priorizarlos, obvio, ellos son mi primer ministerio, pero no los quiero usar de excusa para relajarme y decir no. Y hay una pregunta, ahora que ya pasamos esta serie de preguntados, ya me es medio difícil no traer alguna pregunta para que nos podamos hacer. ¿Cómo respondo yo a las presiones? ¿Me debilito o me fortalezco? ¿Me alejo del Señor o me acerco más? Que la podamos hacer. Presiones vamos a tener, cualquier tipo, pero ¿cómo respondo yo a eso? ¿Le echo la culpa a Dios? ¿Le echo la culpa a las personas que me aman? ¿Le echo la culpa a la iglesia? ¿Le echo la culpa a mis jefes, a mi trabajo, a mis compañeros?
¿Cómo respondo yo a las presiones? Y por último, el evangelio práctico o el poder del testimonio. Nuestras vidas tienen que ser de testimonio para otros, pero que sea real de lo que vivimos con el Señor. No querer mostrar más de lo que somos. Los contemporáneos de Policarpo, a veces el martirio estaba tan bien visto dentro de la comunidad de fe. Eran personas que tenían el honor, decían, de tomar la misma copa que había tomado Jesús. Esa copa de sufrimiento, y era como el honor más grande. Entonces algunos se presentaban a las autoridades y le decían: yo soy cristiano, para llevarse el honor o para alcanzar esa grandeza con sus fuerzas. Pero cuando llegaba el momento de presión, empezaban a tener miedo, empezaban a arrepentirse, y lejos de su vida ser de testimonio, levantaba más el enojo del pueblo. Y esto tiene que ser también una enseñanza de no querer lograrlo con nuestras fuerzas, porque si no caeríamos en religión, en religiosidad, en cumplir ritos, en cumplir formas de sacrificio, pero sí un evangelio práctico de lo que Dios te esté mostrando, a escucharlo y obedecerlo, donde podamos poner en práctica nuestra fe. Capaz que decís: no escucho a Dios, pero que eso no sea un impedimento para que mi fe me lleve a orar, a presentarme delante de Él, a decirle: Dios, hablame, que tu hijo, que tu hija escuche. No siento que el Señor pueda perdonar mi pecado, pero en fe me acerco, creyendo que eres un Padre bueno. No siento el perdonar, pero en fe entender que yo fui perdonado y tengo que también perdonar a otros. El evangelio práctico. Me encanta, y no quiero exponer a nadie, pero ayer tuvimos un momento con las personas que hace poco que están viniendo a la iglesia, y veía el evangelio práctico. Capaz que no sabían qué versículos bíblicos traer o citar o qué palabras usar, pero sus vidas estaban reflejando una vida distinta, una vida nueva, una vida eterna. Si antes yo me manejaba de tal manera, pero ahora quiero honrar al Señor, quiero seguirlo a Él, quiero disfrutar la vida que Él me dio. Y mis hijos lo empiezan a ver, en mi trabajo lo empiezan a ver, en la iglesia se empieza a ver, las personas que me rodean empiezan a ver a Jesús en mí. El poder del testimonio. Y hay una enseñanza de la Biblia que la verdad no aplica para este caso. Pero cuando... no habla de eso, pero aplica. Cuando la Biblia habla de este tema, no está hablando del evangelismo. Habla de estar dispuestos a morir. Y es el caso de la semilla que cae en tierra y muere para poder dar muchos frutos. Pero a veces nuestro trabajo de compartir una buena noticia va a parecer que no pasa nada. ¿Sí? Pero le hablé, pero le dije, pero oré por él, pero mandé un mensaje, una invitación. Pero que podamos verlo también como una semilla. Nosotros no sabemos lo que está pasando. Pero la Biblia nos enseña a no cansarnos de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a cosechar si no nos damos por vencidos o si no desmayamos. Y de repente
eso que fue súper chiquito, dentro de un tiempo, puede ser una cosecha increíble. La vida de Policarpo, 1 hora de sufrimiento, de fuego, pero trajo bendición a toda su generación. Fue el testimonio donde miles de personas empezaron a ver a Jesús y el valor que Cristo tenía. Y nuestras vidas pueden ser de inspiración a otros. Dios te creó para este tiempo. Esther, hablábamos hace un ratito. Dios te creó para esta hora, para este tiempo. No estás de casualidad, no es que tu vida no tiene propósito. Muchas personas alrededor tuyo van a encontrar a Jesús, van a encontrar salvación. Pero que hoy puedas empezar a verte como parte de la iglesia y el poder que esto tiene. También saber que vamos a estar tentados. La iglesia tiene un poder espiritual y muchas veces los poderes políticos, los poderes terrenales van a querer sumarse a eso. No te iba a contar, pero repito. Un día me pasó, me invitaron a una cena y fui. Y estaba un político importante y de repente 2 amigos míos o 2 conocidos, 2 personas con las que estaba, me agarran uno de cada brazo y me llevan así, me presentan, él es el pastor, y me empiezan a hablar, y yo cuando me agarraron y me llevaron me sentía un rockstar, porque era un montón de gente, ¿viste? Me llevaron así, él es el pastor, y esto y lo otro, y está con nosotros. Y también saber de dónde venimos, a menor escala, pero siempre va a haber situaciones que quieran usar el poder que Dios te dio para beneficio propio. Y eso nos tenemos que cuidar, porque después trae consecuencias y la que se ensucia o la que se lleva el mal crédito es la iglesia y nosotros la tenemos que encontrar. Entonces también saber de dónde venimos. La iglesia empezó súper bien. Después las presiones políticas, las presiones de poder terminaron corrompiendo algo poderoso, la esperanza del mundo. También saber de dónde venimos. Que nuestras vidas se las podamos dar al Señor. Y por último, Romanos 8, 35 al 37 dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos por hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Esta versión dice: somos más que vencedores. Tenemos una victoria absoluta. Podemos estar pasando por hambre, ser perseguidos, tener problemas, tener aflicciones, estar en amenaza de muerte, pero nuestra victoria es absoluta. Y Cristo nos amó. Nada nos puede separar de su amor. Dios te ama, Dios es tu papá. Y creo si podemos entender esto, Dios sabe dar cosas buenas a sus hijos. Dios te dio su Espíritu Santo. Tenemos un montón de ejemplos en la Biblia
Hay un montón de ejemplos en la historia de personas que dieron su vida, que le dijeron sí al Señor. Y ese sí estuvo respaldado por una vida entregada. Una vida de obediencia, no vidas perfectas. Pero creo que podemos renovar nuestro compromiso al Señor. Sí, yo voy a darte mi vida. Voy a darte mi vida. Quizás ve la iglesia y le ve fallas. Me pasó. Hasta que el Señor me llevó un momento de decirme, Eli, no podés decir que me amás y hablar mal de mi novia. Y en ese momento dije, quiero dar mi vida para hermosear la iglesia. Quizás no tenga toda la capacidad, toda la fuerza, pero poder aportar a que la novia de mi Señor sea más hermosa cuando Él venga a buscarla. Y ese amor al que el Señor nos llama, vidas de amor, respondemos a su amor, somos amados por Él, confiamos en sus planes para nuestras vidas, que son buenos. Confiamos en que a veces no entendamos todo, la iglesia es el plan de Dios, es algo bueno. Y Dios la está santificando, Dios la está edificando, Dios la está perfeccionando, Dios la está limpiando, Dios la está hermoseando, Dios la está fortaleciendo. Él va a venir a buscar una iglesia santa, hermosa, radiante, brillante. Y esa iglesia la conformamos nosotros. Que nuestras vidas cada día vayan en aumento, cada día se vayan despojando, quitando, sacando las cosas que son vanidad, las cosas que son exteriores, las cosas que son errores, pecados. Sí, quiero honrarte, Jesús. Quiero brillar en vos, quiero ser perfeccionado por vos. Quiero disfrutar de ese poder que vos pusiste dentro mío. Quiero que otros puedan disfrutar a través de mi vida de tu poder, de tu amor, de tu gracia. Tienes un poder increíble dentro tuyo. Tenemos un poder increíble dentro nuestro, cada uno de nosotros. Que hoy empecemos a verlo, a encaminar nuestras vidas hacia eso. ¿Por qué no